Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Juan Pérez, soy conservador del área de pintura flamenca del Museo del Prado y la persona que se encarga de la colección de pintura del siglo XV, de pintura flamenca del siglo XV y a la vez comisario institucional de la muestra sobre Roger van der Weyden que hemos inaugurado hace algunas semanas, que como ustedes bien saben fue comisariada desde el punto de vista científico por el profesor Campbell, el cual inauguró esta serie de conferencias alrededor de van der Weyden que vamos a tener en los miércoles de las próximas semanas, de aquí hasta junio, alternados de aquí hasta junio. Hoy me gustaría comentarles o tratar el tema de la colección de van der Weyden del Museo del Prado, de la fuerte presencia de las obras de van der Weyden y de su influencia en el Museo del Prado. Actualmente, de las paredes del museo cuelgan dos obras seguras de mano de Roger van der Weyden, más una obra salida de su taller según un diseño creado por el maestro y en la que debió intervenir personalmente, más dos obras de discípulos y seguidores que aluden directamente a otras pinturas clave del corpus del maestro flamenco, de Roger van der Weyden. Estas cinco pinturas componen, por tanto, el entorno científico de este pintor, de Roger van der Weyden, en el Museo del Prado, y las cinco, que son estas que tienen ustedes aquí, están presentes en la exposición que se inauguró, como digo, hace unas semanas. Es evidente que ningún otro sitio podía ser más oportuno que el Museo del Prado para la organización de una muestra sobre la presencia e influencia de Roger van der Weyden en la península ibérica, que es el tema de la exposición, donde estas obras, como digo, están presentes. Pero, curiosamente, si esta exposición hubiera sido organizada en otro momento de la historia del museo, las obras de ese ámbito de Roger van der Weyden que hubieran aportado los propios fondos del museo podían incluso haber llegado hasta la quincena. Especialmente si consideramos no solo los originales, sino las obras de taller, las copias de discípulos, sino además también las atribuciones o ciertas atribuciones descartadas actualmente, las pinturas que se encuentran hoy en depósito fuera de la institución, las obras perdidas e incluso lo que podríamos llamar falsificaciones inversas, es decir, obras del ámbito de van der Weyden que en ciertos momentos se falsificaron para que pasaran por pinturas de otros artistas, como vamos a ver. El objetivo de esta intervención es no solo justificar la necesaria organización de una exposición sobre Roger van der Weyden en el Museo del Prado, por la fuerte presencia de las creaciones del artista en sus colecciones, sino transmitir qué aportan las obras de la colección al contenido de la exposición, con especial atención a la historia individual de cada pieza, y especialmente atender a la complejidad de ese, llamemos, universo rogeresco en la propia colección del Prado. Para comenzar, merece la pena llamar la atención sobre el hecho de que cuando el Museo del Prado se inauguró en 1819, ninguna obra de Roger van der Weyden colgaba de sus paredes. Bueno, de hecho, ninguna obra flamenca colgaba de las paredes del Prado en su inauguración y no sería hasta 1830, 11 años después, cuando se abrieron las salas dedicadas a la pintura flamenca y holandesa, una colección que se vería acrecentada en 1839 con la llegada de muchas obras procedentes del Escorial. Y no sería hasta 1843 cuando aparecieron citadas, que no estudiadas en profundidad, en un catálogo del museo las pinturas flamencas. En ese momento, en 1843, seguía sin haber una sola pintura expuesta que realmente fuera obra de Roger van der Weyden, al menos a nuestro saber actual. Si bien se incluía una pintura anónima catalogada como de su estilo, otra de un discípulo pero falsificada como obra de Durero, y así se presentaba, otra que se atribuía a van der Weyden, pero que en realidad era una copia de otro artista, y una más, entonces atribuida a Hans Memling, que hoy sabemos que es una obra de un discípulo directo de Roger van der Weyden. Pero vayamos por partes. Catalogada como obra anónima del estilo de Roger van der Meyden, como se le conocía en la década centrales del siglo, pues catalogada como obra del estilo de van der Meyden, se cita este tríptico, que en realidad es obra de Dirk Bouts, tal y como está catalogado actualmente. Representa 4 pasajes de la historia de la Virgen que podemos ver tras arcadas arquitectónicas de medio punto, en cuyas arquivoltas se presentan a modo de pequeños grupos escultóricos otros pasajes bíblicos e imágenes de santos. El hecho de catalogar esta obra en 1843, insisto, del estilo de van der Weyden no es en absoluto errado ni desencaminado. Dirk Bouts, era un pintor de Lovaina, ciudad para donde van der Weyden había pintado el conocido e influyente Descendimiento, que todos conocemos, y Bouts era un artista que fue fuertemente influido por el propio Roger. Como delata
en esta obra, por ejemplo, la ubicación de las escenas de la vida de la Virgen debajo de arcadas escultóricas, o arcadas, perdón, arquitectónicas, con esos elementos escultóricos, jugando con la pintura, la escultura y la arquitectura. De manera muy similar a como sabemos que Roger van der Weyden había hecho en el llamado tríptico Miraflores, que hoy está en Berlín y que tenemos en la exposición. Aunque evidentemente Bautz no consigue esa ambigüedad en el juego entre escultura y pintura que consigue Roger. Tampoco lograría Bautz lograr esa comunión espacial de las escenas de Roger. Los pórticos de Bautz delimitan el espacio, suponen claramente un punto diferenciador del lugar del espectador y el lugar de la escena sagrada. Sirven casi de ventana más que de un escenario, como en el caso de las obras de van der Weyden. Si bien Bautz sigue directamente modelos del propio Roger, como vemos aquí abajo a la derecha. La composición de la visitación, esta, deriva claramente de esta obra de Roger van der Weyden que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Leipzig. Si bien, evidentemente, el resultado es bien distinto. Por otro lado, la presencia de la obra de Bautz, por otro lado, la presencia en la obra de Bautz de aspectos derivados de otros artistas, especialmente de Jan van Eyck, en los que no cabe entrar ahora, así como el interés en el incipiente paisaje, hacen hoy de la pintura de Bautz una obra mucho más interesante que la mera exhibición de motivos y maneras rogerescas, que sin embargo son muy apropiados al hilo de la actual exposición. En cualquier caso, si esa exposición sobre van der Weyden hubiera tenido lugar en 1843, a ciencia cierta que esta obra de Bautz habría estado incluida, pues son evidentes las pervivencias rogerescas en la misma. No hubiera sucedido lo mismo con esta crucifixión que tenemos expuesta en las colecciones del museo. También fruto clarísimo del universo creativo de Roger van der Weyden, que sin embargo no hubiera sido incluida en esa hipotética exposición en 1843. Esta obra, hoy anónima, no sabemos quién es su autor, está realizada evidentemente por un seguidor de Roger van der Weyden, que conoce muy bien su producción y que probablemente manejó material propio del taller de van der Weyden, probablemente dibujos o bocetos o modelos. De hecho, esta obra es una amalgama de motivos tomados de diferentes obras de Roger. El concepto general deriva claramente del tríptico de la crucifixión que se encuentra en Viena, como vemos aquí, y que es una obra segura de Roger van der Weyden. Especialmente similar la figura de Cristo y con más concreción tiene que ver con ese detalle tan rogeresco, del paño de pureza ondeando al viento que repite el maestro anónimo del Prado. Aspectos estos, el Cristo y el paño al viento, que se repiten en otras obras de Roger, como por ejemplo la pintura que vemos debajo, el llamado tríptico Abegg, que se encuentra hoy en Rigisberg, en Suiza. En ambas obras de Roger aparece además el motivo de San Juan sosteniendo el cuerpo de la Virgen que se desmaya por fruto del dolor, que aparece, como vemos, también en la obra del Prado. Si bien, en este caso, en la obra del Prado, ese grupo es mucho más cercano, sin embargo, a otro original del artista, otro original de van der Weyden, como es el que aparece en el tríptico de los 7 sacramentos del Museo de Amberes, que está presente en la exposición. Por tanto, vemos cómo este anónimo artista utilizó diversos motivos de varias pinturas originales de van der Weyden. Y incluso, como todos ustedes ya habrán reconocido, la Magdalena que utiliza este anónimo maestro en ese gesto de dolor deriva claramente del cuadro del descendimiento del museo. Pues bien, en 1843, tal y como marcaba el catálogo de ese año, esta obra pasaba por ser considerada una pintura de Durero. Y no es esto únicamente porque en ese momento los estudios sobre Roger van der Weyden estuvieran en su mocedad, sino que, como ustedes ya habrán o conocerán, la obra tiene esta inscripción, este anagrama, que repite el anagrama utilizado a veces por Durero, la A de Albrecht y la D de Dürer, y la fecha de 1513. Se trata, evidentemente, de una firma y una fecha falsas, un añadido posterior, con la evidente intención de convertir esta obra, de convertir en obra de Durero una pintura que en realidad no es suya, sino que, como hemos comprobado, es de un clarísimo seguidor de Roger van der Weyden. Una falsificación inversa, como la hemos dado en llamar, para convertir una obra del entorno de Roger en una pintura de Durero, algo llamativo a todas luces. Y además una falsificación que sabemos que está documentada, que es una cuestión antigua, ya en el siglo XVII se sabe que esto estaba así.
En realidad, estos falsificadores no recurrieron a un engaño tan disparatado. La figura de Durero, del alemán Dürer, es muy frecuente en los inventarios de la Edad Moderna como el gran referente de la pintura transalpina, de la pintura más allá de los Alpes, de la pintura nórdica. Hay varios ejemplos de pinturas flamencas del siglo XV que en España se consideran obras de Durero durante los siglos XVII, XVIII e incluso XIX, entre ellas varias que hoy se consideran de Van der Weyden o de su entorno. Por ejemplo, hoy algunas son obras consideradas de taller de Roger, como el retrato del duque Felipe el Bueno, que sigue el modelo diseñado por Roger van der Weyden y que se conserva en el Palacio Real de Madrid. La primera documentación de esta obra, que vemos a la izquierda, se produce en la colección de Isabel de Farnesio en 1747 y efectivamente allí se cataloga como obra de Durero. Pero incluso obras tan llamativas y tan reconocidas actualmente como seguras pinturas de Roger o obras fundamentales de su producción fueron en ocasiones atribuidas a Durero. Por ejemplo, la Virgen Durán, según se ha descubierto durante las investigaciones encaminadas a la presente exposición, se encontraba en 1797, muy tarde, en la colección del infante don Luis, el hermano del rey Carlos IV, como una obra de Durero. E incluso, como vemos aquí, el propio Descendimiento, la obra cumbre del artista, pues esta obra perdió la conciencia de su verdadero autor, que era Roger, cuando, por ejemplo, personalidades como Antonio Ponz aluden a ella en 1788 y la describen como un descendimiento de la cruz, de figuras enteras, con Marías, bien expresivo y acabado, es de manera alemana, según la escuela de Durero. Es decir, en el siglo XVIII el descendimiento se tenía como una obra de Durero. La tercera de las obras del catálogo de 1843, insisto, el primero que cataloga la pintura flamenca en el Prado, y que tiene relación con Van der Weyden, era este Descendimiento, que entonces se consideraba como el original de Roger, y que sin embargo no es pintura suya, sino de un artista del siglo XVI como es Miquel Coxí. Esta obra procedía también del Escorial, en cuya sacristía se encontraba al menos en 1772 y en 1794, atribuido sucesivamente a Lucas de Holanda y a Durero, de nuevo Durero como autor de una obra rogeresca. No es difícil entender la confusión de los catalogadores del Museo del Prado en 1843, cuando la obra llegó, al poco de que llegara la obra al museo. Esta pintura procedía de la sacristía del Escorial y representaba el descendimiento de Cristo. Según muchísima documentación, Van der Weyden había pintado para la iglesia de Nuestra Señora Extramuros de Lovaina una pintura con este tema, que había pasado después a Felipe II, quien la destinó primero al Palacio del Pardo y después al Escorial, en cuya sacristía fue instalada y allí fue visto, entre otros, y descrita, entre otras, esta pintura por Velázquez. Pero el problema es que todos esos datos, esa documentación, resumía la historia del verdadero original de Van der Weyden, que en realidad había sido llevado en el siglo XVII e incluso antes de 1667 a la capilla colegial del monasterio. La obra de Coxí, que ingresó en el museo, como digo, procedente del Escorial en el año 1839, puede ser tanto la obra que Coxí realizó para la iglesia de Lovaina, cuando María de Hungría se quedó con el original, o la pintura hecha también por Miquel Coxí, que encargara a Felipe II cuando vio el original en poder de María de Hungría y quiso tener una copia. No es fácil saber con cuál de esta documentación se puede casar el cuadro del Prado, que hoy, por cierto, está en depósito en el monasterio del Escorial. Pues el asunto, además, se complica cuando sabemos que existe otra copia del Descendimiento realizada por el mismo artista, Coxí, que se encuentra en el Museo de Berlín y que procede a su vez de España. Un auténtico lío para los historiadores del momento, que no ha sido estrictamente resuelto en cuanto a la documentación y a la vinculación de los documentos con las obras en concreto. En cualquier caso, esta obra de Coxí, había sido trasladada a la sacristía del Escorial en el siglo XVIII y de allí llegó al Prado, por lo que en el museo se tomó como el original depositado por Felipe II en el Escorial y así se catalogaba en el museo. En cualquier caso, en 1843, como digo, la pintura de Coxí estaba en el Prado y se tenía por el original de Van der Weyden para la iglesia de Lovaina, perdida la conciencia de que se trataba de la copia de Coxí. Y por tanto hubiera estado incluida en esa virtual exposición sobre el artista si ésta se hubiera celebrado en ese momento.
Es llamativo en este sentido el número de especialistas, de autores, de historiadores de la incipiente historia del arte de los primitivos flamencos que pasaron por el Prado en las décadas posteriores y que alabaron la copia de Coxí como el original de Van der Weyden, mientras este, en ese momento, seguía todavía en el Escorial, hasta donde estará, como todos ustedes saben, hasta más recientemente. Para acabar con las primeras obras flamencas catalogadas en el museo en 1843 y que tienen relación con Van der Weyden, cabe citar esta Adoración de los Magos, que hoy sabemos que depende directamente de una composición de Roger Van der Weyden, como es el famosísimo altar de Santa Columba, que vemos aquí, y que está en Colonia. La obra del Prado, hoy anónima, es en realidad un producto de uno de los más directos seguidores de Roger Van der Weyden, al que precisamente la obra del Prado da nombre, al ser conocido o denominado convencionalmente como el maestro de la adoración del Prado, y del cual se conocen otras obras de la misma calidad. Sin embargo, de haberse celebrado en el siglo XIX la exposición, esa virtual exposición sobre Roger Van der Weyden, esta obra del maestro de la adoración de los magos no hubiera sido considerada, porque en ese momento no se tenía constancia de que era una obra que derivaba de Van der Weyden, no se tenía constancia de que fuera de un rogeresco, sino que se creía que era una copia de un artista relacionado con Hans Memling. No sería hasta los años 20 del siglo XX cuando Max Friedlander, el gran catalogador de la pintura flamenca, creó la figura del maestro de la adoración y le dio, pues la atribución adecuada a esta obra. En realidad, la razón para atribuir a Memling la pintura que tienen ustedes a su izquierda no era tan descabellada, dada su similitud con otra obra clave del museo, como es el Tríptico de la Adoración, hecho por Hans Memling, una obra que también se denomina de Carlos V y que ingresaría en el museo poco tiempo después, en 1847, procedente de Aranjuez. Y que es una pintura segura y clara de Hans Memling. La primera noticia conocida de esta obra es su presencia en tiempos de Carlos V en el oratorio del Castillo Palacio de Aceca, en Villanueva de la Sagra, en la provincia de Toledo, un real sitio situado estratégicamente a medio camino entre Toledo y los reales sitios cercanos a Madrid, en el Alcázar de los Habsburgo, el Monte del Pardo, el Palacio de Balsaín. Y hasta allí, en el real sitio de Aceca, permaneció esta magnífica obra de Hans Memling, largos años, hasta la Guerra de la Independencia, cuando pasó, quizás por seguridad, al Palacio de Aranjuez, desde donde ingresó al museo, como digo, en el 18 de diciembre del año 47. Siempre como una obra de Memling, que es lo que es, por supuesto. El tríptico de Memling, en el que en realidad no entraré porque ya se pronunció una conferencia en esta misma sede sobre el mismo no hace mucho tiempo. Pese a su calidad individual y a sus grandes diferencias de concepto, es en sí mismo, de nuevo, un producto de la influencia del mundo creativo de Roger Van der Weyden en artistas posteriores, como es Hans Memling, un pintor con una entidad propia, pero que debe mucho de Roger Van der Weyden. Pues, como es bien sabido, deriva claramente del cuadro que hizo, del tríptico de Santa Columba que hizo Roger Van der Weyden y que hoy se encuentra en Colonia. Y esto es muy interesante. Permítanme que insista en el tema. Al igual que sucede con la obra de Dirk Bouts, antes citada, las dos principales creaciones de estos artistas, Dirk Bouts y Hans Memling, en el Museo del Prado, siendo ambos miembros de la segunda generación de los llamados primitivos flamencos, las dos mejores obras de estos dos artistas derivan claramente de Roger Van der Weyden, demostrándose así la fuerte influencia de este artista en los Países Bajos y en la propia colección de primitivos flamencos del Museo del Prado. El siguiente capítulo en la recepción de obras rogerescas en el museo se producirá tiempo después, en 1874, tras la fusión del Museo de la Trinidad y el Museo Real de Pinturas. En ese momento ingresará esta otra copia del Descendimiento para mayor confusión sobre el tema de las distintas versiones a las que aludíamos antes. Esta en concreto, de autor anónimo, pero quizás también realizada por Miquel Coxí o su taller, permanece hoy en depósito en el Museo de Bellas Artes de Granada y había llegado al Museo de la Trinidad durante el proceso de desamortización de los bienes eclesiásticos, en concreto procedente del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Madrid. Allí, al convento de los Ángeles, había llegado en el siglo XVI por donación de la dama portuguesa
Leonor de Mascareñas en 1564, quien legó a este convento, además, una gruesa colección donde la pintura flamenca antigua era claramente protagonista. Sin embargo, de su relevancia, esta obra nunca fue considerada de su relevancia, digamos, histórica, no fue considerada nunca una obra de Roger, directamente de Roger, por lo que, bueno, lo muestro simplemente para insistir en la difusión que el tema iconográfico del descendimiento tuvo desde antiguo y ya incluso en el siglo XVI, cuando la obra la posee Leonor de Mascareñas. El mismo camino que la obra anterior, es decir, donación de Leonor de Mascareñas al convento de Los Ángeles en el siglo XVI, y paso del convento al Museo de la Trinidad y de ahí al Prado en el siglo XIX, es el camino que recorrió la siguiente obra de Van der Weyden que ingresó en nuestro museo, el llamado Tríptico de la Redención, que en realidad hoy sabemos que no es obra de Roger van der Weyden, sino de un desconocido discípulo al que precisamente, y de nuevo, la obra del Prado da nombre, denominándose el Maestro de la Redención del Prado. Sin embargo, en 1865, cuando la obra se cataloga todavía en el Museo de la Trinidad, por Cruzada Villamil, sí se tiene a esta obra como un original de Roger van der Weyden. Incluso se cree que es probablemente, o que era, la obra que el maestro Roger había hecho para el obispo de Cambrai y una obra sobre la que había cierta documentación. El altar de Cambrai no podía tener, en realidad, no era así, esto más adelante se demostró. El altar de Cambrai no podía tener las dimensiones de la obra del Prado, ni siquiera el tema era exactamente el mismo. Pero durante muchos años se siguió pensando que era una obra original y se la denominaba, de hecho, el altar de Cambrai de Roger van der Weyden en el Prado. Si la fecha de ingreso en el Prado de esta obra hubiera existido o se hubiera dado esta exposición sobre van der Weyden, esta pintura hubiera estado considerada como original. Hoy, sin embargo, en nuestra exposición, donde tiene un lugar preeminente, lo está por ser precisamente una de las obras más elocuentes de uno de los objetivos de la exposición. Mostrar la presencia de la estética de Roger y de los temas de Roger a través de sus discípulos en la península ibérica desde muy pronto, en concreto desde el siglo XVI. De hecho, la historia del Tríptico de la Redención es muy interesante en este sentido. Como hemos dicho, se documenta por primera vez en propiedad de Leonor de Mascareñas, que es una portuguesa afincada en Madrid, que lo dona a un convento, justo en los mismos años en los que Felipe II, de quien ella misma había sido aya, o sea, que había formado a Felipe II, está recibiendo lo más granado de la pintura de Roger van der Weyden, que él mismo va a donar a su propia fundación, que es el monasterio del Escorial. Por tanto, Leonor de Mascareñas es una figura interesante. Era una dama portuguesa que se había criado en la corte lusa como dama de la reina María de Aragón, que era la hija de los reyes católicos y a la vez la reina esposa de Manuel I de Portugal. Cuando la hija de Manuel I y de esta María de Aragón, de la cual Mascareñas era dama, viene a España para casar con Carlos V, Leonor de Mascareñas viene en el séquito de la princesa portuguesa, de Isabel de Portugal. En la corte española mantuvo una posición muy respetable, siendo aya y camarera primero de las infantas Juana y María y después del príncipe Felipe, futuro rey Felipe II, e incluso del príncipe Don Carlos, el malogrado príncipe Don Carlos, del que también fue aya. Es decir, Leonor de Mascareñas es una persona muy relevante en la corte del siglo XVI. La fundación, por su parte, del convento de Santa María de los Ángeles en Madrid se produjo antes de su muerte Mascareñas dotó a este convento con numerosas riquezas, entre ellas una, como he dicho antes, pequeña pero sugerente colección de pinturas. La primera de esta colección que se documenta o que se lista en el momento de la donación se identifica claramente con el retablo de la Redención, cuando se dice o se describe como un retablo grande con 2 puertas que es crucifijo y la creación del mundo y con Adán y Eva, y el juicio en la otra puerta y las obras de la misericordia en los 7 sacramentos de la Iglesia. Una obra que casa claramente con lo que tenemos en la imagen. Además, la donación incluía hasta 20 tablas en las que se encontraban varias otras también, en las que se encontraban otras que hoy también están en el Museo del Prado. Sin embargo, nada se sabe del origen de las pinturas de Leonor de Mascareñas, que presuntamente llegarían a su poder durante los casi 40 años que permaneció en la corte de España, en Madrid, pero que también pudieron llegar por herencias familiares procedentes de Portugal, dado que tanto España como Portugal eran un entorno muy receptivo, como la exposición quiere mostrar, a la estética de van der Weyden. De hecho,
Una de las obras que donó era este retrato a lo divino, realizado por un portugués, Domenico Pereira Carvalho, una obra no demasiado buena, pero interesante porque representa a una reina de Portugal, Catalina de Habsburgo, caracterizada como Santa Catalina de Alejandría. Es decir, la presencia de lo portugués en la colección de Mascareñas es fundamental y es una pista para entender el posible origen de esta obra más allá de su propiedad. Una noticia a considerar también de cara al posible origen del Tríptico de la Redención es la posibilidad de que hubiera pertenecido con anterioridad a la reina Isabel la Católica. Un manuscrito de la época sobre la propia vida de Leonor de Mascareñas afirma como un testigo vio en su casa una pintura de grande primor que había sido de la reina católica y que el príncipe don Felipe se la había dado a Leonor de Mascareñas. En realidad, solo hay noticia de que Felipe II le hiciera donación a Mascareñas de una obra, la copia del Descendimiento que acabamos de ver, antes vista, según se afirma en el documento de donación de los bienes al convento y en el propio testamento de Leonor. Pero cabe la posibilidad, por tanto, de otro regalo regio anterior a ese Descendimiento y que ese fuera este Tríptico de la Redención, pues es que además el Descendimiento que acabamos de ver hace un momento, es una obra claramente realizada, una copia claramente realizada en el siglo XVI, cuando el original ya estaba en España probablemente. Y en cualquier caso, el original llegó a mediados de siglo aquí. Por tanto, es muy difícil que el Descendimiento que veíamos antes fuera la obra que poseía Isabel la Católica y que ese testigo viera en las casas de Leonor de Mascareñas, lo cual abre la posibilidad de que efectivamente se trate del Tríptico de la Redención. En cualquier caso, esa posibilidad de que este tríptico hubiera sido de Isabel, dada la incertidumbre sobre los datos, pues ha de dejarse momentáneamente en suspenso por lo incierto, pero es una hipótesis bastante interesante. Una vez en el convento de Los Ángeles apenas hay noticias sobre el devenir del Tríptico de la Redención, probablemente por encontrarse en la zona de clausura, inaccesible a estudiosos posteriores, como por ejemplo Antonio Pons, quien no incluye ninguna de las obras donadas de Mascareñas en su descripción del convento. Durante el proceso de desamortización que tuvo lugar en el siglo XIX, el convento de Los Ángeles fue nacionalizado y sus bienes pasaron a propiedad estatal. La Comisión de la Academia de Bellas Artes redactó en 1835 un inventario que describe el tríptico en el claustro bajo del convento como un oratorio en tabla con sus puertas que representa un crucifijo con la Virgen y San Juan, orleada con varios asuntos místicos, y en las puertas Adán y Eva, y en la otra Jesucristo, la Virgen, otro santo, no reconocen a San Juan, y al pie varias figuras predestinadas, como vemos aquí, es una representación del juicio final. Al menos en 1838, el tríptico ya había pasado del convento de Los Ángeles al Museo de la Trinidad y posteriormente al Prado, como he dicho antes. Es evidente que el Maestro de la Redención se inspira en su tríptico, especialmente en la tabla central, en el tríptico de los 7 sacramentos de Roger van der Weyden, que está en el Museo de Amberes y que tenemos en la exposición y que ven aquí a la izquierda. Es común el deseo de mostrar el grupo sagrado del Calvario, alusivo a la redención de la humanidad por la muerte de Cristo en la cruz, rodeado de escenas igualmente alusivas a los 7 sacramentos como camino de salvación mediante los actos propios. Además de ese común tema, el tríptico de los 7 sacramentos, que sirve de modelo temático, además de esto, el Maestro de la Redención tomó varios motivos concretos de otras obras de Roger. Por ejemplo, el Cristo con la cruz es un elemento que se asemeja mucho al original de Roger van der Weyden en Viena, que hemos visto hace un momento. Es decir, es muy, muy similar a esta obra, mucho más que a la de los 7 sacramentos. Mientras que la Virgen y San Juan, especialmente en su primera idea, y que vemos a través del dibujo subyacente, son mucho más similares a los personajes del Calvario, del Escorial. Estos no sé si se aprecian muy bien en la imagen, pero mejor lo señalo así. Se ve un poquito aquí la primera idea para el rostro de la Virgen, que estaba mucho más ladeado, mucho más agachada la cabeza. Aquí se ven los 2 ojos, la nariz por aquí, muy cercana a cómo van der Weyden años después, o un poco después, tampoco mucho, realizaría su propia Virgen para el Calvario. Incluso la figura de San Juan no se ve muy bien, pero aquí se intuye que la primera idea fue colocar la mano derecha mucho más abierta, en lugar de ponerla aquí, como al final lo hizo, y de esta manera será mucho más similar a lo que van der Weyden va a realizar en el Calvario del Escorial.
Por otro lado, varias de las figuras del ala derecha del Tríptico de la Redención dependen directamente de otro de los originales de Van der Weyden más espectaculares, como es el juicio final que se encuentra en Bonn, en el Franco Condado, y que es claramente un punto de inspiración para toda la tabla del juicio final del Tríptico de la Redención, no solo en las figuras de Cristo, de la Virgen y San Juan, sino especialmente las pequeñas figuras de los salvados o de los condenados. Esto lo señalo mejor aquí, perdón. Hay algunas que son, como esta, prácticamente idénticas a la que vemos aquí. No sé si se verá muy bien en la imagen. Es decir, hay una relación formal muy cercana. Otro elemento muy elocuente de la presencia de lo rogeresco en el Tríptico de la Redención se basa en la existencia de un dibujo con una escena de la flagelación, que vemos arriba a la izquierda, utilizado por el Maestro de la Redención en su escena del mismo tema en las arquivoltas de la tabla central. Vemos claramente que esta obra tiene una clara relación con esta. Por otro lado, esa misma composición se repite en otras obras del artista, no del artista, del entorno de los Países Bajos en este mismo momento, es decir, tiene una difusión muy grande. Algunos de estos dibujos utilizados por el Maestro de la Redención para su propia obra, como este que vemos aquí, que él va a utilizar de nuevo para otra de las escenas, en este caso el camino del Cristo con la cruz, camino del Calvario. Vemos que está basado claramente en este dibujo que está en Rotterdam, ambos están hoy en el Boijmans Museum de Rotterdam, pero lo importante es que algunos de estos dibujos, en concreto este, aunque no se ve, pero me tienen que creer, aquí, justo aquí, tiene marcado una R. Y esto ha sido visto como una marca de fábrica, no una firma de Roger van der Weyden en absoluto, sino como una marca de fábrica del material de trabajo del taller de Van der Weyden, como una alusión a que esto procede del entorno de trabajo del taller de Van der Weyden. Y que sería, como prueba el Tríptico de la Redención, muy utilizados, estos dibujos serían un material muy utilizado por sus seguidores. Y hay muchos ejemplos más aparte del Tríptico de la Redención. Otro ejemplo de la herencia directa de Roger van der Weyden por parte del maestro en el Tríptico del Prado lo suponen una serie de dibujos atribuidos en algunos casos a sus propios seguidores, a los seguidores del maestro de la Redención, por otros atribuidos a seguidores del propio Roger van der Weyden, pero aunque en cualquier caso representan los 7 sacramentos de manera muy similar a cómo lo hace el maestro en el Tríptico del Prado. Vemos la escena del Tríptico del Prado en el centro. La escena del bautismo, que es la que vemos, es especialmente cercana, como digo, tanto que hasta se aprecian las claves de los gabletes arquitectónicos que va a utilizar el Maestro de la Redención. A su vez, esos dibujos, que están diseminados en varios museos, entre ellos el Ashmolean de Oxford, esos dibujos tienen una fuerte relación formal con las escenas bordadas, también representando los 7 sacramentos, que decoraban la capa pluvial, una capa pluvial realizada entre 1463 y 1478 para el obispo de Lausanne, en Suiza, cerrándose así un círculo de influencias formales alrededor de Roger, en las que claramente bebe el Maestro de la Redención en el Tríptico del Prado. Sin embargo, si en lo formal la obra del Prado deriva claramente de motivos rogerescos y en el tema es evidente la relación con el Tríptico de los 7 sacramentos de Amberes, en realidad la puesta en escena iconográfica es bastante distinta al Tríptico original al Tríptico de Roger. Si Roger en su obra de Amberes pretende aunar sagrado y cotidiano en el mismo espacio, mostrando los sacramentos como escenas vivas que suceden, lo vemos aquí, que suceden en el interior de la Iglesia coetáneamente al motivo del Calvario, el Maestro de la Redención relega los sacramentos a los grupos escultóricos de las jambas, reservadas al espacio arquitectónico. El Maestro de la Redención coloca aquí los sacramentos, jugando, hay aquí también, jugando con ese a su vez juego entre pintura y escultura que Van der Weyden había utilizado, por ejemplo, en el altar de Miraflores. Se pierde así, de alguna manera, la profundidad intelectual de la pintura de Roger en el ejemplo del Maestro de la Redención. Por otro lado, el Tríptico de la Redención no se reduce, como la obra de Amberes, a la plasmación del Calvario y los sacramentos en un mismo espacio. El Tríptico del Prado es iconográficamente mucho más completo en la exposición del proceso de caída y redención de la humanidad. En la primera tabla se muestra la creación, en las escenitas de aquí, la creación y la expulsión del paraíso. En la tabla central se ilustra la redención a través de la muerte, de la pasión que vemos aquí en las arquivoltas.
señalo mejor con esto. Las arquivoltas se demuestra la pasión, incluida la crucifixión, es decir, la redención de la humanidad por la muerte de Cristo, pero también los sacramentos, la redención por los propios actos. Mientras que en la tabla final, el juicio, se representa el juicio en sí, pero sobre todo aquí en las arquivoltas, las escenas de las siete... De las 7 actos de misericordia, disculpen, que de nuevo incide en la plasmación de que la salvación depende no solo que la salvación también depende del libre albedrío y de los actos propios. Es como una contraposición a los pecados, evidentemente. Es decir, en cualquier caso, el tríptico de la redención es mucho más elaborado iconográficamente que la obra de Roger, que le sirven de inspiración. Además, las diferencias entre Roger y el maestro de la redención, son también de lenguaje pictórico, de lenguaje de expresividad, mejor dicho. Una de las más llamativas es la mayor crudeza de las escenas del maestro de la redención. Por ejemplo, en el entierro de Cristo, en la escenita del entierro de Cristo que vemos a la izquierda. Se trata de una imagen muy directa de la corrección, donde vemos, el cuerpo de Cristo dentro del ataúd. Esto no es muy frecuente en la pintura de este momento. Se trata de una imagen muy directa de la corrupción del cuerpo humano, carente entonces de la divinidad. El cuerpo de Jesús ha perdido aquí la majestad que, pese a su condición humana, aún queda en la imagen previa del descendimiento, en las arquivoltas, o en la siguiente de la resurrección, por supuesto. Aquí se potencia mucho más el lado humano, la corrupción lo que se intuye, la corrupción del cadáver de Cristo. La idea de que el maestro quiso potenciar esto se justifica en la eliminación de la figura de la Magdalena, que era una figura que previamente, y según delata el dibujo subyacente, el maestro de la redención había considerado poner aquí, delante del sepulcro. Al eliminarla, es evidente que lo que pretende el maestro de la redención es que tengamos un acceso más directo a esa idea de colocar el cuerpo dentro del sepulcro. Ese cierto naturalismo o crudeza ante el acontecimiento, que es absolutamente ausente en la obra de Roger van der Weyden, se repite quizás también un poco en la escena del propio descendimiento, donde vemos a Nicodemos extrayendo de esa manera tan ruda, tan impactante, con unas tenazas los clavos de Cristo. Un detalle naturalista que no siempre, o que no es muy común tampoco. En cualquier caso, el tríptico de la redención del maestro de la redención del Prado es un magnífico ejemplo de la pervivencia de lo rogeresco en la segunda generación de artistas bruselenses y que llegó a España, como hemos dicho, muy pronto, y por ello merece ser destacada su presencia dentro de la muestra que estamos celebrando. Perdón. Por otro lado, el tríptico de la redención no es la única pintura considerada de Roger van der Weyden, en origen, que albergó el Museo de la Trinidad. En sus muros colgó, si bien solo durante algún tiempo, este San Lucas pintando a la Virgen. Se trata de un verdadero original del artista, que había pertenecido a Felipe II, de hecho se documenta en el Escorial en el siglo XVI, pero que en el siglo XIX pertenecía al infante don Sebastián Gabriel. Reinando Isabel II en el siglo XIX, se le confiscaron a este miembro de la familia real diversos bienes, incluidos muchas pinturas, por su adscripción al carlismo. Esas obras las pinturas se custodiaron durante un tiempo en el Museo de la Trinidad, junto a las obras desamortizadas, como las que acabamos de ver. En el Museo de la Trinidad, esta pintura, este original de van der Weyden, fue visto por ejemplo, por Johann David Passavant en 1853, y allí, en la Trinidad, los citan muchos otros de los primeros autores que estudiaron las colecciones de primitivos flamencos en España, quienes más o menos coinciden en llamar la atención sobre la calidad de esta obra como pintura original de van der Weyden. Sin embargo, y desafortunadamente para nosotros, las obras confiscadas al infante don Gabriel le fueron devueltas antes de que el Museo de la Trinidad se fusionara con el Museo del Prado. De haberse celebrado en ese momento y siempre antes de la devolución de estas obras que se produjo en 1859, de haberse celebrado entonces esta exposición sobre van der Weyden, a fe que esta obra hubiera estado presente en la misma. Sin embargo, las vicisitudes de la propia obra hasta ingresar en el Museo de Boston, en el Museo de Fine Arts of Boston, donde hoy se encuentra, le han deparado un estado de conservación muy delicado que ha hecho imposible que haya viajado para la muestra actual. El siguiente capítulo respecto a una obra rogeresca
se produjo tiempo después, en 1915, cuando ingresó ya en el Museo del Prado esta pintura procedente del legado de Pablo Bosch, junto a una colección de gran entidad, entre las que se encontraban algunas de las mejores obras de artistas flamencos de los siglos XV y XVI que actualmente posee el museo. En ese momento, esta obra ingresó como obra del propio Roger van der Weyden, según consta en el inventario de nuevas adquisiciones. En realidad, la obra no era desconocida para los especialistas del momento. Su primera aparición pública se había producido unos años antes, en 1906, cuando fue expuesta en Londres en el marco de una una exposición sobre pintura flamenca. En un pequeño artículo sobre esa exposición de 1906 en Londres, uno de los principales especialistas del momento, William Henry James Whaley, la atribuía no a Roger, sino a su escuela, como una derivación del tríptico del mismo tema que se encuentra en Viena, que vemos aquí a la derecha, como es evidente. Unos años más tarde, en 1913, Friedrich Winkler, autor de uno de los primeros catálogos razonados sobre Roger van der Weyden, incluyó la obra del Prado en ese repertorio como una copia de Roger basada claramente en la pintura vienesa, de la que copiaba, según decía, casi todas las figuras, añadiendo otras de otras fuentes visuales. Mencionaba, con acierto, cómo la María arrodillada, que vemos aquí, dependía, no sé si se ve bien, pero dependía en concreto de una figura que aparece en los 7 sacramentos, que es esta de aquí, en el altar de los 7 sacramentos de Roger. Y afirmaba también Winkler cómo la María del primer término, esta de aquí, era en realidad la traslación de una figura que aparece en otro descendimiento que se encuentra en el Wallraf Richard Museum de Colonia. Esta era entendida entonces como obra de un seguidor de van der Weyden, aunque hoy se cree que es de la misma mano que el artista que hace la obra del Prado. La tabla del Prado permaneció como pintura de Roger van der Weyden hasta que hacia 1928 Max Friedlander la escribió con acierto al maestro de la leyenda de Santa Catalina, tal y como hoy se conoce. Un maestro de nombre convencional al que atribuyó además un buen número de obras claramente derivadas del estilo de Roger van der Weyden, pero que carecían de su calidad, entre ellas esta de Colonia. Pese a todo, la pintura del Prado no comparece en los catálogos del museo hasta 1942, cuando se atribuye a un discípulo de van der Weyden, si bien se menciona esa opinión de Friedlander sobre que es una obra del maestro de la leyenda de Santa Catalina. Esa atribución, un discípulo de van der Weyden, permanecerá en todos los catálogos del museo hasta 1985, cuando pasó a ser oficialmente catalogada por fin como obra del maestro de la leyenda de Santa Catalina. Hoy se ha expuesto en la muestra como un evidente ejemplo de la traslación de obras de Roger van der Weyden de manera fiel y precisa por parte de aquellos artistas que trabajaron más cerca del maestro, como este de la leyenda de Santa Catalina. Este anónimo maestro de la leyenda de Santa Catalina efectivamente trasladó, utilizando un proceso que no ha sido claramente definido, pero probablemente un calco, la obra de Viena de una manera precisa y matemáticamente precisa, muy minuciosamente precisa a su propia obra. Bueno, evidentemente, tanto en el Cristo en la cruz, en los ángeles, como en el grupo de San Juan y la Virgen, y especialmente, como ya advirtiera Winkler, la cabeza de este personaje deriva de la Verónica del cuadro de Viena. Pero es que incluso todos los detalles, aquí no se puede ver bien, les insto a que vayan a las salas, todos los detalles de figuritas que vemos en la ciudad del fondo están minuciosamente trasladados de la obra de Roger van der Weyden en Viena a la pintura del Museo del Prado con una precisión exquisita. Habrán de pasar unos 10 años hasta que otra obra de Roger van der Weyden entrara en el Museo del Prado, en concreto esta versión de La Piedad, un motivo recurrente en la producción del artista, como vamos a ver. Una obra que hoy sabemos que posee un añadido en la parte alta, todo esto es un añadido, y en origen sabemos que era una obra rectangular, como ven en la imagen de la derecha. Se conocen varias versiones del tema de la piedad al pie de la cruz, relacionadas con el ámbito creativo de Roger van der Weyden, en lo que puede calificarse como una de sus más célebres creaciones iconográficas. En algunas ocasiones, como es el caso de la tabla actualmente en el Museo de Bruselas, en el Museo de Bellas Artes de Bruselas, que es este, la presencia de la Magdalena al pie de la cruz, junto a María y San Juan, apuntan a una iconografía más específicamente considerada como la Lamentación ante Cristo muerto.
Esta iconografía en otras ocasiones se modifica y amplía mediante la presencia de donantes o de otros santos como San Jerónimo y Santo Domingo aquí, en la obra, en esta pintura que está en la National Gallery de Londres. La obra del Prado, que vemos aquí en su formato original, fue adquirida en 1925 por el patronato del museo a los herederos de Fermín La Sala, duque viudo de Mandas y Villanueva, y a su esposa María Cristina Brunetti Galloso de los Cobos, cuya identidad como coleccionistas permanece aún indefinida, no sabemos mucho de estos personajes. De la obra donada o adquirida no hay noticias anteriores, salvo que se asume que estaba en poder de estos dos personajes desde mediados del siglo XIX. Es decir, es una obra relativamente nueva en el contexto del corpus de Van der Weyden. El primer experto en mencionar la pintura fue, como no, Max Friedlander, que había conocido la tabla todavía en la residencia del duque de Mandas en Madrid, antes de morir este, cuando la atribuyó al propio Roger van der Weyden, sin mayores comentarios que calificarla como otra versión más de la Piedad de Londres y considerarla mejor que otro ejemplar que se conserva en Berlín, que no les muestro, que es réplica exacta del Prado, pero que hoy sabemos que es muy posterior. En cualquier caso, la existencia de varias versiones similares hizo correr ríos de tinta entre los especialistas de los años 30 especialmente y en adelante respecto a cuál sería la primera de todas ellas. Si bien la discusión se centraba especialmente en dilucidar la preeminencia entre la de Londres y la de Bruselas, pocas veces se consideraba la del Prado. Los estudiosos sobre el dibujo de subyacente arrojaron pocos años después datos muy útiles al respecto, que situarían la versión de Bruselas como la más elaborada en el dibujo, en el diseño previo, con la que más cambios tiene, y por tanto, presumiblemente, la primera. De ella derivarían las demás. Los estudios sobre la antigüedad de la madera, la dendrocronología, corroboró esta suposición al establecer que las versiones de Bruselas y Madrid son más tempranas, propias de los años 30 y 40, y la de Londres es la más tardía, nunca antes de 1451. Sin embargo, serían estos estudios técnicos los que establecieron la certeza de que la obra de Bruselas, en su estado final, no en el dibujo subyacente, en su estado final, también habría sufrido numerosas modificaciones respecto al dibujo original, pero que ese dibujo original era, en cualquier caso, mucho más cercano a las otras dos versiones. Y esto, bueno, es difícil de ver, pero es la figura de San Juan, que aquí es quizás la cabeza de San Juan, que es una de las más distintas, especialmente con la de Madrid por su posición. En el dibujo subyacente de la obra de Bruselas sabemos que en origen era un San Juan mucho más cercano al de Madrid. Todo esto animó entonces la teoría de que en el fondo todas estas versiones eran mucho más similares de lo que se había creído y que probablemente derivarían en última instancia de un modelo previo, ya fuese un óleo o un dibujo, que a su vez derivaba claramente de lo que Roger van der Weyden había incluido en el tríptico de Miraflores, que les muestro aquí invertido. Esto es un detalle de la tabla de la Piedad del tríptico de Miraflores, pero al revés. Es decir, las Piedades de van der Weyden son una transposición invertida del modelo que Roger crea para el tríptico de Miraflores. La obra del Prado pretende de alguna manera ilustrar en la exposición este hecho, la repetición por parte del taller de Roger van der Weyden y siempre bajo su vigilancia, la repetición de modelos previos de gran relevancia y la existencia de diferentes versiones de una de sus más exitosas creaciones iconográficas, como es la Piedad, pero siempre conservando su estilo y su personalidad artística. Las repeticiones se adaptarían en función del cliente. En el caso de la obra de Madrid, este desconocido personaje de rojo, que no sabemos de quién se trata, o en el caso de la obra de Londres, este también desconocido personaje de este donante. Pocos años después del ingreso de esta Piedad en el Museo del Prado, llegó a sus salas la otra gran obra original de Roger van der Weyden que posee el Museo del Prado. Esta Virgen con Niño, también llamada Madonna Durán, por haber pertenecido a Pedro Fernández Durán, quien la donó al museo en 1930, entre otros numerosos bienes artísticos, especialmente dibujos de gran calidad. Desde el primer momento de su aparición pública, las similitudes de esta obra con el Descendimiento y con el tríptico de Miraflores, especialmente en cuestiones como las ambigüedades entre pintura y escultura y entre imagen y realidad, así como, por supuesto, su excelsa calidad técnica, hicieron que su autenticidad no fuera puesta en duda. De hecho, nunca ha sido puesta en duda la autenticidad y la originalidad de la Madonna Durán como obra de van der Weyden, como obra original del maestro.
Por otro lado, hay evidencias de que esta obra debió estar en España desde muy pronto, dada la utilización del modelo por parte de artistas españoles, caso del llamado maestro de don Álvaro de Luna, en la obra del Prado expuesta en la muestra junto a ella, que es una obra propia de finales del siglo XV. Pero al menos desde 1463 se conocen versiones en lugares tan remotos como la iglesia de Pompién, al lado de Huesca, un lugar muy alejado de los entornos cortesanos a los que se supone que llegaría el original de Van der Weyden. De hecho, de uno de esos entornos procede otra versión, como es esta, que hoy está en propiedad privada, y que luce en la parte alta claramente los escudos de la casa de Mendoza y Quiñones, que han hecho vincular la obra a Íñigo López de Mendoza, el primer conde de Tendilla, y su esposa, Elvira de Quiñones, casados en 1440 y vivos en 1478. Es decir, ellos poseyeron esta copia de la Madonna Durán en el siglo XV, evidentemente. Y lo más interesante, y lo que es más interesante, este duque de Tendilla estaba emparentado con el duque del Infantado, cuya esposa, María de Luna, es la que encarga en 1488 al maestro de los Luna el magnífico retablo de la Catedral de Toledo, que también sigue motivos derivados de la Madonna Durán de Roger. Lo que estos hechos prueban, en cualquier caso, es la fuerte presencia del original de Roger en España muy pronto en el entorno nobiliario de las principales familias castellanas y de los artistas que trabajaban para ellas. De hecho, se conocen numerosas versiones de más o menos calidad de la Madonna Durán vinculadas a España. Por ejemplo, esta que está en la Universidad de Princeton, en el Museo de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, realizada por un artista español, una obra que apareció en manos de un coleccionista privado a principios del siglo XX y que presumiblemente fue realizada también en España en el siglo XV, según ha podido descubrirse. Además, el escultor Egas Kuman, de origen bruselense, instalado en Castilla, utilizó este modelo de Virgen con Niño de Roger van der Weyden como fuente de inspiración para ciertos detalles del sepulcro de Alonso de Velasco e Isabel de Cuadros, que el sepulcro está en Guadalupe, cuya factura contrató en 1467, poco después de que muera van der Weyden. Algunos de los dibujos preparatorios para este sepulcro están también en la muestra, en nuestra exposición del Prado, evidenciando la recepción de los modelos rogerescos por parte de ese genial escultor bruselense afincado en Castilla, como he dicho. Uno de estos dibujos muestra, que vemos aquí, claramente la reutilización del ángel, sí, se ve bastante bien, creo, del ángel de la Madonna Durán, que en el original porta la corona, aquí está utilizado para llevar el yelmo de Alonso de Velasco. Mientras que la sepultura final, en su remate, no utilizará lo que previamente diseñó Egas Kuman en este dibujo, que son unos ángeles músicos, sino que incluirá una virgen con un niño que está jugando con un libro, claramente inspirado en la propia Madonna Durán. Es necesario confesar en este sentido, respecto a la Madonna Durán y dada su relevancia y su presencia en España, que una de las pequeñas frustraciones del proceso de investigación conducente a la propia exposición ha sido no haber podido documentar la Madonna Durán en España en el siglo XV, donde todos los datos apuntan a que debió estar. Habiéndonos tenido que conformar con documentarla como fecha más temprana, en una fecha tan tardía como 1797, en la colección del infante don Luis, escondida, como decíamos antes, bajo una identificación como obra de Durero. No sabemos documentalmente nada más de esta pintura, pero se puede intuir claramente que es una obra que estaba en España. La última obra de Roger en ingresar en el Museo del Prado fue en realidad la más importante, El Descendimiento. En 1939, en plena guerra civil, se traía desde el Escorial en una sabia decisión refrendada tras la contienda en 1943. Es muy llamativo y ilustrativo comprobar cómo ambos bandos de nuestra odiosa guerra civil coincidieron en que el mejor lugar para esta pintura era el Museo del Prado. El Descendimiento es la obra quizás más conocida de Roger van der Weyden, la más famosa y probablemente la que en mejor estado se conserva, gracias a los escasos movimientos que ha sufrido y al mimo con que fue restaurada en el Prado hace ya algunos años. Actualmente es una de las obras maestras no solo de van der Weyden,
sino del propio Museo del Prado, evidentemente, y supone un hito en la plasmación del coleccionismo de pintura por parte de los reyes de España, del coleccionismo histórico de pintura por parte de los reyes de España, que es de hecho uno de los pilares del Museo del Prado y que es de hecho el motivo de la creación del museo hace ya casi 200 años. No voy a intentar presentar aquí los pormenores que hacen del descendimiento de la obra culminante de Roger van der Weyden, no obstante ya lo hizo magistralmente el profesor Lord Campbell en la conferencia previa en este mismo estrado. Solo me gustaría recordar cómo el descendimiento fue una obra realizada, como se ha dicho ya, para la iglesia de Extramuros de Lovaina, donde permaneció hasta el siglo XVI, en que pasó a María de Hungría, la hermana de Carlos V y gobernadora de los Países Bajos, y en ese momento, la gobernadora, perdón, de los Países Bajos en ese momento, y cómo el descendimiento posteriormente fue heredado por Felipe II, quien la destinó primero al Palacio del Pardo, justo y llamativamente 100 años después de la muerte de Roger van der Weyden, exactamente 100 años después de la muerte de Roger van der Weyden, es cuando se documenta por primera vez la presencia del descendimiento en España, en el Palacio del Pardo, y poco después Felipe II la entregaría junto a otras obras al monasterio del Escorial. Junto, por ejemplo, al Calvario, hoy todavía en el monasterio, restaurada en los talleres del Museo del Prado y que ha sido presentada junto con el tríptico Miraflores como las tres primeras obras que llegaron a España y las primeras documentadas de su mano y, por tanto, la base de la actual exposición sobre van der Weyden. Nada más, muchas gracias.